Continuamos con las clases prácticas de fundamentos de las comunicaciones. Seguimos con la práctica 4 de introducción a las comunicaciones digitales. Hoy vamos a hacer el ejercicio 3 que se titula PCM más comunicación digital. En este ejercicio se desea transmitir un mensaje analógico MDT, que lo modelamos como un proceso aleatorio que tiene distribución uniforme entre -1 volt y 1 volt y un ancho de banda de 10 kHz. Este mensaje analógico lo vamos a digitalizar tomando una muestra cada tiempo de muestreo y representando esa muestra con el nivel más cercano que nos permite una representación de n bits, y luego esa secuencia de bits que me va a estar representando mi señal se transmitirá utilizando una señalización RZ unipolar, es decir, una comunicación digital. Vamos a ver el A que nos pide diseñar el conversor analógico digital. Cuando nos piden eso, en definitiva lo que tenemos que establecer es cuál es el rango de valores que puede tener a la entrada nuestro conversor, que eso tiene que coincidir con la excursión máxima de la señal. Tenemos que decir con cuántos bits vamos a representar a las muestras que se toman, o sea, cuántos niveles posibles tiene nuestro conversor y a qué tasa se muestrea. Y teniendo definido cuál es la tasa de muestreo y la cantidad de bits que tenemos, eso nos va a determinar cuál es la tasa de bits a la que se va a transmitir nuestra secuencia. El requerimiento que tenemos es que nuestra relación señal a ruido de cuantización tiene que ser mayor o igual a 25 dB. ¿Cómo calculamos esto? Bueno, si nosotros consideramos que nuestra señal cuantizada MQDN es las muestras los valores que toma la señal analógica en el instante de toma de muestra, más un error de cuantización, que lo consideramos como un ruido en este caso, sabemos entonces que esta relación señal a ruido va a ser la potencia del mensaje dividido la potencia de nuestro ruido de cuantización. Ahora vamos a calcular cada una de esas potencias para despejar cuál es la cantidad mínima de niveles que tenemos que tener para lograr esta SNRQ, o cuál es la cantidad mínima de bits que tenemos que utilizar para representar cada muestra. Entonces, para calcular la potencia del mensaje es sencillo porque ya lo tenemos caracterizado estadísticamente. Entonces sabemos que la potencia del mensaje va a ser la esperanza de m al cuadrado de t, como tiene media nula, eso coincide con la varianza del mensaje, y ya tenemos la distribución del mensaje que sabemos que es uniforme entre -1 volt y 1 volt, que acá lo llamé B máximo, por eso BM mayúscula, y B mínimo. Entonces este B máximo va a ser 1 volt y B mínimo va a ser -1. Y sabemos que la varianza de la distribución uniforme es la diferencia de del soporte, de los extremos, al cuadrado dividido 12. Si reemplazamos los valores, nos da que es 1/3 volt cuadrado. Después, por otro lado, tenemos que calcular la potencia del error de cuantización, que de la misma forma que la anterior va a ser la esperanza de EQ al cuadrado. En este caso tenemos que recordar lo que hicimos en el ejercicio 1, en el cual decíamos que bajo ciertas condiciones a este error lo vamos a modelar como una secuencia no correlacionada y con una distribución uniforme entre -S/2 y S/2, donde S es el paso entre los niveles del conversor analógico digital. Entonces, teniendo esta distribución y considerando que es no correlacionada, entonces sabemos que la potencia la podemos calcular de la misma forma que la señal, ya que también tiene una distribución uniforme, donde los extremos ahora son S/2 y -S/2. Entonces, si calculamos eso, nos queda S cuadrado sobre 12. Y como en definitiva nosotros lo que queremos despejar es M o N en su defecto, a este S lo expresamos en función de N de esta forma, ¿no? Sabemos que S va a ser el paso entre los niveles, entonces quiere decir que va a ser todo el rango dinámico dividido M, o sea, el valor máximo, menos va a ser el valor mínimo, ya que sabemos que tenemos que hacer que coincidir a los valores máximos y mínimos de nuestro conversor con los de la señal, y si lo dividimos por M, que es la cantidad de niveles que tenemos, bueno, obtenemos S. Y acá lo que hago es expresar a M en función de N, que sabemos que va a ser 2 a la N, o sea, la cantidad de niveles que tengo se vincula con 2 a la N, donde N es la cantidad de bits que tengo para representar, y si reemplazo los valores me queda con esta expresión. O sea, recuerden que esto es 1 menos 1 volt, nos da 2 volt. Entonces 2 volt dividido 2 a la n nos queda 2 a la 1 menos n volts. Entonces ahora teniendo la expresión de la potencia del mensaje y la potencia del error de cuantización, los introducimos en la expresión de la relación señal de ruido de cuantización, que es la que tenemos acá, y sabemos que este valor tiene que ser mayor que 25 dB. Obviamente acá lo estamos calculando en veces, así que acá no va a 25, sino va a 10 a la 2,5, que pasa a 25 dB a veces.
y ahí podemos despejar el valor mínimo de n. Fíjense que acá lo que nos dice es que n tiene que ser mayor o igual que 4,15, como n tiene que ser un número entero, bueno, el primer número entero que me cumple con que la SNRQ va a ser mayor a 25 dB es usar n igual a 5. Entonces nos quedamos con ese valor. Ahora sabemos entonces que cada muestra se representa con 5 bits porque n es igual a 5, y lo que tenemos que tener presente es que entre una muestra y la siguiente esos n bits se tienen que transmitir. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el tiempo de muestreo es n veces el tiempo de bit, donde n es la cantidad de bits por muestra y tb es el tiempo, es la duración de cada bit, de los que se transmiten luego en nuestra comunicación digital. Si invertimos esta expresión y pasamos el n para el otro lado, también podemos decir que bueno, la tasa de bit, RB, es n veces la frecuencia de muestreo. Por teorema de muestreo sabemos que para que esté bien muestrada nuestra señal analógica, se tiene que hacer con una frecuencia de muestreo mayor o igual que 2 veces el ancho de banda. Entonces, reemplazando esta condición en nuestra expresión de la tasa de bit, sabemos entonces que nuestra tasa de bit tiene que ser mayor o igual que un valor mínimo, que es esta RB_min, y que si reemplazamos a FM por su valor mínimo, que es de 2W, nos queda que es 2NW, que es de 100 kHz. Entonces, la tasa mínima a la cual podemos transmitir teniendo una reacción señal a ruido de 25 dB es de 100 kHz. Y eso corresponde a transmitir 5 bits por muestra. Ahora pasamos al B, donde nos piden que analicemos un poco la señal digital con la que vamos a transmitir estos datos. Nos dicen que es un RZ unipolar y que tiene amplitud 5 volt y un tiempo de bit de 10 microsegundos. Entonces acá si quieren pueden ver cómo queda el símbolo 1, que sería este que está acá, que como ven es un cajón de duras que va de 0 a TB sobre 2 y tiene amplitud A. Ese es el símbolo 1. Y como es unipolar, el símbolo 0 directamente es 0 de 0 a TB. Eso es lo que corresponde a una señalización unipolar. Un símbolo tiene una determinada forma de onda y el otro es 0. Con estos datos podemos calcular la densidad espectral de potencia. No voy a entrar en detalle porque eso lo vamos a explicar bien en el ejercicio 2, pero la expresión que hayan la van a calcular en el ejercicio 2, en el caso este del RZ unipolar, y les va a dar esta forma, y si la grafican va a tener esta forma que tiene acá. No entro mucho en detalle porque lo vamos a explicar más en otro video. Ahora lo que nos piden es que calculemos la salida del filtro adaptado a una dada secuencia. Primero definamos bien qué es el filtro adaptado. Es el filtro que me da el desempeño óptimo para esta comunicación digital. Y cuando decimos adaptado, quiere decir que está adaptado, en este caso, a hacer una comunicación binaria a la señal diferencia, reflejada. Fíjense que va a ser HT igual a SD de menos T. Incluso también iría conjugado, pero como son señales reales, acá no nos preocupamos. ¿Qué es SD? SD es la señal diferencia, es S1 menos S0. Fíjense que únicamente se puede definir en comunicaciones binarias porque tenemos dos símbolos. Y como dijimos antes, S0 era 0 entre 0 y TB, así que SD de T me queda igual a S1 de T. Entonces fíjense que si yo ahora H de T, que sabía que era SD de menos T porque se tenía que adaptar a la señal diferencia, la reemplazo por S1, me queda que es igual a S1 de menos T. Entonces es el mismo cajón que habíamos visto antes, pero reflejado. Entonces fíjense que va entre menos TB y menos TB sobre 2 vale 0, y entre menos TB sobre 2 y 0 vale A. Es el mismo que vimos acá, pero reflejado. Con esto ahora podemos calcular la salida del filtro adaptado al símbolo 1 y al símbolo 0. La salida del filtro adaptado al símbolo 1 sabemos entonces que va a ser la convolución del símbolo 1 con esta respuesta impulsional. Si lo calculan, les queda obviamente esta función triangular. Siempre que hagamos la convolución de un cajón con otro cajón nos da una función triangular, donde el valor máximo en este caso va a ser a cuadrado por TB sobre 2 y va de menos TB sobre 2 a TB sobre 2, como ven. Y por otro lado, si calculamos la salida del símbolo 0, es sencillo porque directamente la convolución con una señal que es 0 da 0. Entonces, a la salida del filtro adaptado vamos a tener esta función triangular si se transmitió un 1 y esta constante igual a 0 si se transmitió un 0. El receptor lo que hace es tomar las muestras a la salida del filtro adaptado, lo compara con el nivel correspondiente y con eso determina si se transmitió un 1 o un 0. Acá estamos haciendo todas
los gráficos como si no tuviésemos ruido, pero sabemos que el ruido puede hacer que haga que el receptor se confunda y determine que algo que era un 1 sea un 0 o viceversa, y es donde se da el evento de probabilidad de error. Entonces ahí vemos que como nos pedían la salida a esta secuencia que es 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, bueno, vamos viendo en instante 0, como se transmite primero en 1, sabemos que vamos a tener la salida del filtro adaptado debido a que entró un 1. Entonces tenemos ahí el triángulo. En 0 tenemos en el instante siguiente, fíjense que esto va cada 10 microsegundos, que es el tiempo de bit. Entonces en el siguiente tiempo de bit vamos a tener centrado a la salida correspondiente a si hubiese entrado un símbolo 0. Luego tenemos el 1, entonces de vuelta tenemos el triángulo. En 4 tenemos de vuelta el triángulo, 0, 0. Y el triángulo que sería I1 de T. Entonces de esa forma vemos cuál sería la salida del filtro adaptado a la secuencia cuando se transmite esta secuencia 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. ¿Qué hace el receptor? Si está andando bien, va a estar siempre tomando la muestra en el valor máximo y en caso obviamente en el que tenga un máximo, y luego esa muestra la va a comparar con el nivel correspondiente para determinar si lo que se transmitió fue un 1 o un 0. Acá, como dijimos, no estamos considerando el ruido, pero puede ser que debido al ruido en el canal, esta forma de onda esté tan distorsionada que me tire al valor máximo a por debajo del umbral con el que estoy comparando y determinar que en vez de que me hayan transmitido un 1, que estoy transmitiendo un 0. Con esto también podemos calcular el diagrama de ojos, pero eso lo vamos a ver con más detalle en el ejercicio 5, así que también lo dejo para que lo analicemos cómo es que se hace en ese video. Luego pueden volver acá y calcularlo. Y vamos terminando con el inciso D, que nos pide que calculemos la probabilidad de error de bit para un sistema de este tipo. Nosotros sabemos que si es un sistema binario, como es este binario, nos referimos a que tiene solamente dos símbolos, S0 y S1. Sabemos que la probabilidad de error va a ser Q de raíz de la energía de la señal diferencia sobre 2N0. Como dijimos, la señal diferencia es S1 menos S0, y en este caso en particular, como es unipolar, es solamente S1. La energía de la señal diferencia va a ser entonces E1 más E0. Como S0 es 0, E0 da 0, o sea, no tiene energía, la energía es 0. Entonces únicamente la energía de la señal diferencia es la energía del símbolo 1, que si la calculan, fíjense que es cuestión de elevarlo al cuadrado e integrar, entonces nos va a quedar a cuadrado por, esta es T sub B, me faltó el subíndice B ahí, es el tiempo de bit dividido 2. Siempre nosotros la probabilidad de error la queremos expresar en términos de EB a N0. EB es la energía de bit promedio, o sea que va a ser la energía del símbolo 0 por la probabilidad del símbolo 0, más la energía del símbolo 1 por la probabilidad del símbolo 1. Como consideramos, y esto lo vamos a hacer siempre en esta materia, que los símbolos S0 y S1 son equiprobables, o sea, la probabilidad que me transmitan un 0 es exactamente la misma que me transmitan un 1, esa probabilidad va a ser un medio. Entonces, cuando calculamos la energía de bit promedio, directamente es E0 más E1 dividido 2. En este caso particular, en el cual E0 es 0, la energía de bit promedio va a ser E1 sobre 2. Y tiene sentido, porque la mitad del tiempo me van a estar transmitiendo E0, la otra mitad del tiempo me están transmitiendo E1. Como dijimos, E0 tiene energía nula, entonces la energía de bit promedio es la energía del símbolo 1 dividido 2. Bueno, y acá obtenemos la expresión de la probabilidad de error de bit en función de EB a N0, donde vemos que es Q de raíz de EB a N0. Y esta es la típica expresión de la probabilidad de error de bit de un sistema ortogonal o unipolar, como en este caso. El sistema unipolar es uno de los tantos sistemas ortogonales que existen. Todos los sistemas ortogonales tienen esta expresión. Los sistemas binarios ortogonales van a tener esta expresión. Y acá lo que hice es graficar esta probabilidad de error de bit acá al costado. Siempre estos gráficos los hacemos con el eje X, que representa los valores de BN0 expresados en dB, y el eje de la probabilidad de error de bit siempre se representa en escala logarítmica. Esto en MATLAB lo pueden hacer con la expresión que se llama semilog i. Y para lo que es el E, ese sí lo voy a dejar para que lo hagan ustedes, pero los oriento un poco porque en realidad la dificultad más grande es utilizar los conceptos de la práctica de ruido, donde tenemos que calcular cuál es precisamente el largo máximo del cable coaxil por el cual se va a transmitir esta señal. Y lo que nos ponen como requerimiento es que la probabilidad de error sea menor a 10 a la menos 5. Entonces, si se fijan,
10 a la menos 5 está más o menos por acá, tenemos que tener una EBA-N0 más o menos de 12,63 dB. Eso lo despejamos precisamente haciendo la inversa de la función Q, lo pueden hacer o por tabla o gráficamente o usar el MATLAB. Y acá vamos a despejar un valor máximo para la densidad espectral de ruido, para este valor N0. La energía de bit la podemos calcular porque tenemos todos los datos, entonces acá podemos despejar el valor máximo de N0. Bueno, cuando hagan eso, ahí ya tienen cuál es la condición límite que tienen que aplicar para despejar el valor máximo del cable y determinar, bueno, cuán largo puede ser y que la probabilidad de error no caiga por arriba de 10 a la menos 5. Bueno, con esto ya lo pueden resolver y cualquier cosa lo pueden seguir consultando por el Moodle.